Bienvenidos, ¿cómo andan? Gracias por estar ahí en lo que está siendo ya nuestro último stream vinculado a Qatar 2022. Vamos a conversar de algunas cosas que todavía nos quedaron pendientes en medio de las emociones de una Argentina totalmente dada vuelta patas para arriba con relación a lo que fue el regreso del plantel campeón de Qatar 2022. Tenemos algunas cosas del juego para revisar, del equipo, de cómo fue el Mundial en general y como para ir aterrizando de a poquito a lo que siempre hacemos, además de todo lo que hicimos en el Mundial con Big Data Sports. Vamos a revisar también algunos datos vinculados a cómo fue el consumo del Mundial, cómo fue el impacto en redes sociales y, bueno, tecnología, cosas que nos gustaron mucho y que vamos a conversar hoy con Agustín y con Matías. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Muy bien, Marce. Podríamos haber roto la cábala porque ya funcionó, que saludo primero y después sigue Mati, pero la mantenemos para continuar con la buena vibra. Todavía acomodándonos, sacándonos un poco la euforia, recuperando la voz, durmiendo algo tal vez después de varios días de poco descanso de lo que dejó el Mundial, y entendiendo que va a seguir apareciendo muchísima data e información en los próximos días, semanas. Luego aparecerán series documentales. Bueno, se va a aprovechar y con lógica el gran logro de Argentina en Qatar 2022, pero tenemos algunas cosas, como bien decías, para analizar lo que nos gusta, lo que tenemos para sumar desde el lado de la data, tecnología, social media. Bueno, así que mucho para charlar y también para empezar a diversificar el enfoque. No rompamos la cábala, mirá si hay una letra chica, un recurso de amparo, algo que encontró Mbappé para pedir que le manden la Copa del Mundo. Argentina es campeón mundial. Por lo menos en nuestro país hoy quedó claro que el fútbol es el hecho social total. O sea, no hay nada que sea tan importante para nosotros como el fútbol. Eso de lo más importante de lo menos importante ya no corre más. El fútbol es una de las cosas más importantes, entre las importantes, al menos en Argentina, al menos en buena parte de Latinoamérica y por lo que vimos en Francia también en Europa. Gran mundial se acaba de ir y bueno, también se termina nuestro ciclo que, como el de Chiqui Legrand, trajo suerte. Sí, 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 total. Trajo muchísima suerte y a ver, no vamos a andar escondiendo aquello que nos identifica y que nos gusta. Estamos convencidos de que aportamos algo distinto, ¿sí? No vamos a describir lo que hacemos, pero sí somos conscientes de que empezando de cero en este tipo de streams, tuvimos una buena repercusión, una comunidad ya armada en función de lo que fuimos entregando con respecto a los partidos del Mundial. Es el hecho social más grande de la Argentina, sin ninguna duda. Yo diría, es el único espacio en común que tiene nuestro país hoy, que es donde estamos basados, palabra de esta época que me gusta mucho, basados. Y, eh, y bueno, y la prueba de eso es la dimensión que alcanzó y lo que cuesta volver a cierta normalidad, ¿no? Pero bueno, ya se va a ir un poco apagando la intensidad del Mundial y que Gianni Infantino sepa algo. Los argentinos estamos mandados a hacer para que el Mundial de acá a 2026 no se apague, porque para intensidad no nos gana nadie. Entonces, van a empezar a venir las ligas de vuelta, va a empezar a venir otra vez la Champions, la Copa Libertadores, pero el gap que hay que saltar de mundial a mundial, los argentinos lo vamos a tener presentes y con las hornallas encendidas todo el tiempo. Así que bueno, si les parece bien, empezamos a repasar todos los temas de conversación post-mundial que tenemos, con cosas del juego, cosas de impacto de redes sociales, como decíamos, y también algo de tecnología. Bueno, y no se puede empezar por otro lado que no sea Lionel Messi. No, y Así, tenemos una placa que lo que muestra es algo que estuvimos diciendo por arriba, sin los datos finales, que es el porcentual de la distancia recorrida que Messi, entre comillas, camina, ¿no? Que hace en lo que FIFA llama zona uno, que es recorrido de 0 a 7 kilómetros por hora.
el 59% del partido con Arabia Saudita, el primero, Messi lo, entre comillas, caminó. El 58.9% del partido de Argentina-Francia, de la final, Messi lo caminó. Y si ven ahí el detalle, están todos los partidos entre 55, que es el de menor proporción, que es contra Australia, y 59.5, que es el de mayor proporción, el partido con México, que caminando justamente es como encuentra el gol. Entonces, primera cosa que tienen, me parece, los datos para aportar en este mundial, o el primer gran descubrimiento que hicimos con los datos durante la Copa del Mundo, hay que decirlo, hizo Marcelo, hay que darle la derecha en este caso, es que Messi efectivamente caminaba, pero que eso era parte del secreto del éxito de Argentina en este mundial. Sí, yo iba a agregar esto de la zona 1, ¿no? O sea que podemos, para los que nos están escuchando, decir que casi el 60%, si redondeamos para arriba, de su participación en el Mundial lo pasó en esa velocidad, ¿no? De 0 a 7 kilómetros por hora, confirmando lo que decía Marce, pero también si nos ponemos a escarbar en lo que significó en el juego, no es tampoco una gran novedad en el juego de Messi desde los últimos por lo menos 5 o 7 años, ¿no? Tal vez lo teníamos asociado a los sprints que nos deleitó cuando empezó, y el juego de él ha ido cambiando, creo yo, inteligentemente, también por el físico, hacia esta confirmación que los datos nos dan, donde casi todos los partidos está entre 55 y 60% de esa zona 1, ¿no? Así que es una buena confirmación de algo que veníamos viendo. Sí, marquemos también algo importante. El dato este se hizo relevante cuando comprobamos o empezó a ser tema de comentario, y hay otra cuestión. Yo tengo que decir que se han hablado de cosas muy interesantes en las redes sociales vinculados al juego en este mundial, como nunca antes. Y las redes sociales no son nuevas, no es que empezaron con Qatar 2022, pero yo encontré un nivel de conversación y de profundidad que pocas veces habíamos visto para un solo evento, ¿no? Y esto se hizo relevante el día del partido con México, cuando probablemente en el peor momento de la Argentina, porque hubo un partido peor que el que tuvo la Argentina con Arabia Saudita y que perdió, y que fue el partido del primer tiempo y de los primeros minutos del segundo tiempo de la Argentina con México. Probablemente el punto más bajo del seleccionado de Scaloni en el Mundial. Bueno, en ese momento, cuando todo estaba nublado, todo era negro, de pronto Di María lo encontró a Messi en una jugada que había empezado él, pero que no parecía muy importante. Lo encontró en una llegada de pura caminata, y ahí Messi consiguió el gol que después destrabó todo el Mundial. Ahí empezamos a notar que los datos físicos del Mundial iban a tener un valor y que nos iban a permitir explicar muchas de las cosas de Lionel Messi de ahora, ¿no? Sí, fue por lejos el jugador que más caminó, ¿no? de Argentina. Los que quieran ver estos datos, esto es interesante, en el FIFA Training Center, como dijimos la vez pasada, están los PDF, pero Jesús Lagos, un analista español, armó un GitHub con toda esta información cruda que se puede descargar. Todavía la FIFA no armó una página con todos los datos sumarizados, compilados, así que si quieren analizarlo partido a partido o ver algunos totales como estamos haciendo en este gráfico, pueden entrar ahí al GitHub de Jesús Lagos. Después lo tuiteamos para que quede, y lo pueden descargar, lo importan en R en algún programa de estos y se ponen a chequear esta información. Me parece que siempre el dato físico se menospreció por el hecho de que corra mucho no te dice nada, y eso es efectivamente cierto, pero en este caso que camine te abre la puerta a entender un modo de juego, ¿no? Lo dijimos varias veces, los datos tienen que ser el punto de partida de los debates, no necesariamente la conclusión, el punto de llegada. Y esta frase que nombrabas... Sí, Perdón, Marcesino, iba a decir solamente que me acordaba de dónde empezamos a escuchar asociar a Messi a caminar, y tenía una connotación negativa años atrás cuando se decía que caminaba a las finales. ¿Se acuerdan? Como que no participaba, y sin tal vez toda la data respaldatoria que tenemos hoy, pero cómo hoy la narrativa y cómo los resultados también cambian la interpretación de este punto de partida que decía Mati de los datos, porque
tal vez si revisamos la data de la final de Alemania, contra Alemania, mejor dicho, en 2014, o las finales de Copa América, podremos chequear si Messi en aquellos partidos caminó más en esta zona uno o menos, ¿sí? Pero lo que tenemos en claro es que negativamente se decía que caminaba a las finales, como algo señalatorio, ¿no? Bueno, ahora estamos en las antípodas de ese concepto. Déjame hacer Sí, es una manera. perdón, una Sí, muy claro. breve aclaración de los datos. Cuando decimos zona uno no es un sector del campo, ¿sí? Zona uno es como FIFA llama a las desplazamientos en velocidades de 0 a 7 kilómetros por hora. Claro, sí, son los rangos de velocidad que establece FIFA y que en realidad están más o menos estandarizados y que llevan a que en el final de esta cuenta o de esta escala se toman los sprints como toda aquella carrera que se registran a más de 25 kilómetros por hora, ¿no? En ese sentido, Messi anda rondando los 30 kilómetros por hora, con lo cual tampoco es aquel futbolista que era a los 20 y pico de años y acá está la grandeza de un jugador. Messi empezó a hacer cosas distintas a las que hacía cuando era más joven para mantenerse siempre vigente y jugar su mejor mundial. Eso es lo que hay que dimensionar de Messi. Es un futbolista que cambió, ¿sí? Probablemente no cambió todo, porque su sector preferido del campo de juego sigue siendo el mismo. La zona donde él siente que ejerce influencia es la misma, desde la derecha hacia el centro. Por ahí aparece Messi. Quizás es la única pista que él entrega. Vos sabés de qué lado va a estar y por qué zona va a andar, pero después nadie puede discernir lo que puede hacer. Pero entender por qué camina a Messi es la mejor manera de entenderlo como futbolista a los 35 años y levantando la Copa del Mundo. Bien, tenemos otra placa para analizar Sí. cuando la pueda cambiar, ¿no? Que esto también hay que decirlo, no es tan fácil como parece. Pero aprendimos cosas Sí, en sí. este, Sí, en sí. este Puedo mundo. aprovechar un saludo parroquial, Mati, mientras resolvés la cuestión técnica. El día de hoy cumplió 24 años Kylian Mbappé y los argentinos estuvieron muy atentos en Instagram, hablando de redes sociales, para decirle que seguramente estaba celebrando con un vaso porque no tenía la copa, ¿no? O sea, un gag humorístico del día, de los que se pueden reproducir, ¿no? Obviamente. En un día donde también, siguiendo con lo de social media, más adelante vamos a hablar de récords que se rompieron aún habiendo terminado el Mundial, que lo involucran a Lionel Messi. Bueno, hay mucho que como creo que la línea de lo que vos decías, Marce, de cómo la importancia que tuvieron las redes sociales, que para el próximo Mundial, para Estados Unidos, Canadá y México, van a estar cerca de cumplir ya 20 años de que existen. O sea, mucha gente todavía lo toma como un nuevo medio, ¿no? Las redes sociales. Bueno, 2 décadas de Twitter, de Facebook, obviamente que después Instagram vino más adelante, pero siguen teniendo un rol preponderante y coincido totalmente con que hemos visto muy buenas miradas y análisis, más allá de lo usual de los memes, de lo divertido, de las cargadas, de mucha gente que apareció a odiar, eso fue algo puntual también, ¿no? Pero no de los sectores de siempre, sino con nombre y apellido. Y bueno, veremos cómo sigue influyendo, pero el mundillo digital fue de la mano de lo que emocionó en Qatar 2022, creo. Sí, yo creo que hay dos cosas que se conectan, ¿no? Por un lado, lo que vos marcabas de mucha gente que se dedicó a odiar, y ese es un tema omnipresente en el tema de las redes sociales. Y no sé cómo decirlo, no digo que sean odiables por esto, pero también mucha gente que, como el reverso de esa moneda, se dedica a mostrar sus emociones de una manera a veces muy real, pero a veces muy falsa. Yo creo que tenemos las dos cosas, ¿no? Primero, gente a la cual le molesta absolutamente todo lo que hacen los demás, y en ese contexto lo que a mí me llama la atención, cómo hay gente que sale sin filtro a contar todo lo que le pasa, todo lo que siente, todo lo emocionada que está, ¿no? Me parece que hay como un desequilibrio para los dos lados. No precisamos saber todo. O sea, no precisamos odiar a nadie, eso está claro, pero tampoco yo preciso saber todo de vos. No necesito que me cuentes todo. No necesito que me exhibas. Guardate algo. Entonces ahí es donde
un monstruo alimenta al otro, ¿no? Pero bueno, está en el criterio de cada uno para cómo se usan las redes sociales. Sí, en ese punto me parece que también los datos han jugado un rol de letra para un relato muchas veces exagerado. Digo, se ha abusado un poco de los rankings y de comparar jugadores que tuvieron 7 partidos en el Mundial contra otros que estuvieron 3 para sumar totales, digamos, cosas que son fácilmente rebatibles en un debate con un mínimo de base estadística. Entonces creo que en esa línea a veces de la exageración del momento de estar todo el tiempo marcando que se está presente en un hecho histórico ha llevado también a lecturas apresuradas e innecesarias, porque después tuvimos esta final que se metió entre las mejores de la historia, y si lo revisamos, digo, todavía está muy fresco, pero si revisamos el Mundial, seguramente estemos ante uno de los más interesantes, por lo menos de 32 equipos, ¿no? De los contemporáneos, por los cambios en el juego. Ahora vamos a ver un poco de eso, y por todas las emociones que tuvieron los partidos, porque finalmente un equipo africano se metió entre los 4, porque Japón dio pelea en serio. Me parece que a veces por agrandar lo que está pasando nos perdemos lo que realmente está sucediendo. En la otra punta me parece que hubo muchos análisis nuevos interesantes, y uno de ellos es este, que lo hemos mencionado bastante, que es el offers to receive. Cuando FIFA dice vamos a tomar los datos nosotros, esta vez no vamos a usar un proveedor como lo habían hecho en mundiales anteriores, fue una sorpresa para la industria, si se quiere, de análisis de fútbol. Y también fue sorprendente la forma en que FIFA lo hace con esto de las 25 personas por partido, no apelando a un algoritmo automatizado solamente, sino a poner más analistas. Generalmente se hace con 5 o con 3, esto pusieron 25. Y uno se preguntaba, bueno, ¿para qué tantos? Digo, ¿qué es lo que van a ver? Si además hoy por hoy se puede hacer con tracking, se puede hacer de otra manera. Si además van a tener tracking. Bueno, este tipo de cosas van a ver, que no son esos menús, justamente. Pero el offer to receive es esto de, claro, si vos tenés tantos analistas, podés poner a uno encima de cada jugador que puede detectar algo que los datos no mostraban, que es el gesto o el pique o la manera de hacer una referencia a que está buscando la pelota, a que busca que sus compañeros le pasen el balón. Ahí tenemos la matriz de los jugadores con más ofertas de pase en promedio de Argentina y los que más lo recibieron. El que más se ofreció fue Rodrigo de Paul. ¿Se acuerdan que desde los primeros partidos decíamos, bueno, está jugando mal, pero en ningún momento su bajo rendimiento lo hizo borrarse? En ningún momento desapareció de la cancha. Después aparece Alexis McAllister, aparece Messi, aparece Enzo Fernández. Fíjense qué interesante lo de Enzo Fernández. Tiene un número similar de ofertas de recepción de pase al de Messi, pero se la dieron todavía más. Digo, tiene que ver con dónde juega y todo eso, pero también con la incidencia de un pibe de 21 años que no había jugado nunca en la selección y que termina adueñándose un poco del equipo y siendo una de las figuras del Mundial. Sí, totalmente. Y a mí me parece bueno volver a una descripción que vos hacías hace unos segundos, Matías, sobre todo y además como persona de la industria de los datos, ¿no? A partir de tu tarea con Opta. Me parece una buena noticia haber descubierto que en el fútbol había nuevas cosas para contar a partir de los datos, ¿no? Porque también lo mencionamos cuando empezamos a jugar con esta métrica o con esta información, de que en realidad el tema de hablar de opciones de pase en fútbol es viejísimo, ¿sí? Pero probablemente no teníamos la manera, a ver, yo no lo sé tanto, pero no estaba clara la manera de cuantificar eso, ¿no? Y de ver de qué forma influía en cómo un equipo juega, cómo un equipo construye una jugada. Entonces, la verdad que es para destacar y bueno, lo estamos haciendo con la pregunta que casi está respondida ya, si esta no fue la innovación más interesante de FIFA. Y bueno, creo que sí, que es una de las más interesantes. Seguro. Coincido, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Y nos quedó tal vez una imagen, otra de las innovaciones de FIFA que podemos, la hemos charlado, que tiene que ver con lo que
se esperaba del offside semiautomático, la relevancia que tuvo en la primera fecha de la zona de grupos, cómo se fue apagando, tuvo un cierre casi de película humorística, ¿no? Con la última imagen que nos queda, que es Varane habilitando a Lautaro Martínez directamente con las nalgas, para decirlo técnicamente, y fue una imagen hasta que representó lo que pudo ser para todas las naciones que estuvieron favorecidas o no tanto por el semiautomático. Bueno, ahí Marce tuvimos una gran expectativa, empezó con todo y después apareció medio en cuentagotas, ¿no? Como que hubo ahí alguna, no sé si llamarlo decisión, pero que la tecnología apareció con mucha importancia y después fue más cuantificado. Sí, yo creo que cambió, el Mundial hizo que cambie el tema de conversación o los tópicos de conversación. Esto con los mundiales pasa siempre, ¿no? Se viene hablando hay temas de conversación de la parte previa y una vez que se desata el juego, todo lo demás o queda de lado o pasa a un plano secundario. Pero dentro de los temas de conversación, yo no sé si esto fue estratégico o no, pero de los temas de conversación propuestos por la FIFA, toda la parte tecnológica que tenía que ver con el offside era la que más se promovía, se impulsaba. Incluso me tocó participar de cuando a nivel global para la prensa se presentó esta innovación y hubo un grupo de periodistas de distintas partes del mundo que lo pudimos ver antes y teníamos que embargar la información 24 horas hasta que FIFA lo comunicara. Parecía ser como la innovación principal del Mundial. Y después nos dimos cuenta que la FIFA tenía algo mejor que eso, que era el asunto de los datos, toda el área de datos que desarrollaron. Y de la cual también contaron poco, o después vamos a tocarlo en otro tema, que es, no sabemos demasiado de cómo fue que los jugadores usaron sus datos. Sí hubo declaraciones, ¿no? Apareció Modric, que además, bueno, Modric también es embajador de una aplicación dedicada a los datos, entonces es probable que esté en tema. Pero por otro lado, a lo que voy es que FIFA tenía una historia más interesante para contar que después se contó sola, que es la de todo el ecosistema de datos que armaron. Sí, ahí Gus en el chat dice si esto va a estar, o que mejor dicho, tiene una expresión de deseo, si esto va a estar para el Mundial Femenino, para otras competencias. Sí. Yo entiendo que sí. Digo que ya está armado, ¿no? Déjame, perdón que me encime, pero sí, todo esto que presentó FIFA para este Mundial va a estar nuevamente en el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023. Todo, cuando digo todo es todo. Lo del chip en la pelota, lo del sistema semiautomatizado del offside, toda la estructura de datos, y supongo que estará en todas las competiciones FIFA internacionales a partir de ahora. Y estamos hablando de un mundial de clubes de 32 equipos que va a empezar en 2025. Aquí hay otro tema y es que la parte del offside e incluso la parte de los datos todavía está fuera de mercado para un montón de países y para un montón de competiciones. Es muy caro todo eso, carísimo. Pero bueno, pasará como pasó con el VAR, que aparecieron distintas versiones del VAR. Hay un VAR que es premium, hay otro VAR que es light, y cada uno lo va usando de acuerdo a los recursos. Pero esta parte del offside es costosísima. Sí, como pasa en la NBA, que digo, tiene una cantidad de datos y sistemas que el básquet universitario no tiene, que FIBA no tiene, que los adaptan de otra manera, tienen otras cosas. Veremos aplicaciones de ese tipo. Para el que preguntaba lo del eje, es el promedio de ofertas de pase por partido y la cantidad porcentual de pelotas, de pases a partir de ofertas efectivamente recibidos. Digo, es más fácil ver el gráfico, ahora lo subimos que contárselos en el aire, pero créanme que es así y que De Paul es el que más ofertas de pase en promedio pudo dar. Esto también lo hicimos con los datos que puso FIFA a disposición y que compiló Jesús. Pero para ir cerrando el tema de datos, y acá me comprometo a que en la semana armar algunas notas para nuestra web, para bigdatasports.media, porque realmente requieren un desarrollo un poco más grande sobre cómo ha cambiado el juego, ¿no? Es un mundial de quiebre en cuanto al juego,
Y sobre todo tiene que ver con la posesión. Contrariamente a esa etapa de suplemento deportivo del país que dice la posesión no está de moda, los datos marcarían lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, la distancia promedio de pases es de 17.9 metros. Esto es 5 metros menos en promedio que la media de los últimos 6 mundiales. Es decir, se hacen pases 5 metros más cortos en promedio. Se juega mucho más asociado, mucho más cerca. Vamos a una serie de métricas que están todas vinculadas entre sí. Esta es la primera. Digamos, estamos viendo equipos que juegan uno más cerca, digamos, con toques más cortos. Entonces, quiere decir que la están teniendo más. La segunda cosa es, por cada cadena de pase, por cada, digamos, cadena de pase, sucesión de pases, hay 5.8 toques, ¿sí? 5.8 pases por posesión. Era mucho más fácil si leía la placa que si me hacía ese rulo. Es 1.2 más en promedio, otra vez, que los 6 mundiales anteriores. O sea, está haciendo posesiones más largas, en parte porque se está jugando más corto. El arquero, y acá hubo un cambio de regla que permite sacar adentro del área, que antes no se podía, era la típica cosa que te cobraban cuando empezabas a jugar de chiquito. El arquero, los saques de arco, mejor dicho, el arquero o el defensor que lo haga, en promedio son de 38.7 metros. Es 12 metros menos casi, 11.5, que los de Brasil y Rusia, que es donde hay datos, por eso no me fui tan lejos. Se está saliendo mucho más corto. Y esto es, digo, el promedio baja porque hay muchos más equipos haciendo esto. Después, claro, está Irán, está Costa Rica, que jugaron más largo, ¿no? Japón, hay excepciones de equipos que han jugado más largo, pero en general hay más equipos jugando más corto, tanto en cómo se asocian con los pases como desde la propia salida. Hay 5 remates menos por partido, ¿sí? Y ya venía bajando esto. Y no hubo menos goles. De hecho, fue el mundial con más goles. Entonces, hay otra forma de atacar, mucho más profunda. Lo vimos en parte Argentina con México, el partido con menos remates desde que hay datos en los mundiales. Lo vimos varias veces. De hecho, la final de Argentina-Francia, que tuvo un montón de ocasiones y fue a 120 minutos, tuvo 30 remates en total. Francia remató 10 veces nomás en todo el partido. Déjame comentar un par de ideas que me surgen con respecto a eso. Probablemente esto que vos estás describiendo, que se está volviendo como una especie de norma de jugar al fútbol, donde el pase es el rey, ¿sí? Esa sería la idea. De una manera exagerada es lo que termina condenando a una selección como la española, que está tan segura de su pelota al pie, está tan segura del pase al compañero, que ya la idea o la noción de que todo eso después tiene que derivar en un remate pasa a ser secundaria, porque el equipo se siente muy seguro con la pelota y se pasan de rosca con respecto a eso. Y después con los otros seleccionados que vos decías, que a lo mejor cambian sobre todo el promedio, la tendencia de los arqueros, yo sacaría de ahí a Japón, pero que fue un equipo que jugó bien, que hubo una buena sensación con Japón. De hecho, en algún momento Menotti, que hay que decirlo, es el mentor de Scaloni, ¿sí? En algún momento Menotti dice, no entiendo nada, veo a Japón y parece que estuviera viendo a Alemania, fue lo que él describió. Pero sacando a Japón, y voy a redondear la idea, todos los seleccionados que se presumen menos poderosos o más vulnerables, vos decías Irán, Arabia, yo agregaría Australia, agregaría también a Polonia, son aquellos equipos que se sienten menos seguros con la pelota y juegan más largo, ¿sí? Y que son los que empeoran ese promedio todavía. Sí, o porque... Perdón, Mati, iba a decir solamente eso, que también esto es algo, no es nuevo, ¿no? Equipos que no tienen el talento o la confianza o que no están jugando al fútbol actual siguen con la idea del pelotazo o de nueves que pueden pivotear. No está mal, pero sabemos que por lo que se está viendo y por el cambio de juego que describía Mati, es una táctica o una idea de juego que tal vez está entre las menos usadas hoy en día por cómo evolucionó el fútbol. Pero una de las cosas que también justo preguntaban en el chat, que lo preguntaba Nacho, es el tema de la efectividad, porque con todo esto que ha bajado el promedio de remates y tener mayor cantidad de goles que en mundiales anteriores, también lo hemos comentado en varios streams, ¿no? De que cada vez había más efectividad con la cantidad de llegadas o remates claros
convirtiéndose en goles que tal vez en el pasado, esto es para chequear, pero nos quedó esa sensación de que se convertía mucho, tal vez no pateando tanto. Y esta historia con datos que contó Mati creo que también puede tener esa lectura, aunque tenemos que ir a chequearlo si efectivamente fue así a nivel datos, ¿no? Sí, bueno, que haya habido más goles da la pauta de que efectivamente fue así, porque hubo menos remates, más goles, evidentemente hay más efectividad. Agrego otra cosa, digo, hay equipos que tienen lanzadores muy buenos y tipos que atacan el espacio muy bien, como Francia, eso también juega más largo. Es lógico, pero son excepciones, digamos, en general la tendencia está yendo ahí. Cuando uno analiza los datos del Mundial, es mucho más interesante hacerlo a este nivel, al nivel total de torneo, compararlo con otros torneos. ¿Por qué? Pues si no, yo me pongo a comparar equipo por equipo. La base estadística fluctúa mucho. Son pocos partidos. Aún los que han jugado 7. Son pocos partidos. Entonces me parece que lo más interesante, digo, en análisis un poco más a gran escala, tiene que ver con analizar, bueno, los 64 partidos. Y ahí creo que se empiezan a encontrar este tipo de cosas, de cómo se está cambiando el juego. Digo, por ahí no va a surgir un Messi hizo 6.6 goles esperados, no recuerdo el número exacto, pero es el puntero. Pero surgen análisis mucho más profundos que dan la pauta de cómo se está jugando al fútbol a nivel selecciones, que eso termina derramando en todas las demás ligas. Entonces los invito a los próximos días a bigdatasports.media, que vamos a estar subiendo una nota que analiza desde Francia 98 para acá, que son los mundiales de 32, cómo ha cambiado el juego. Y en todo caso después, dentro de algunas semanas, podemos, ya con la calma total, hacer un stream para conversar los datos y que intercambiemos ideas. Maravilloso todo eso. Y a modo de recordatorio, quiero comentar que, bueno, todo lo que estamos haciendo ahora en esta conversación también va a estar, y algunos ya lo van a estar escuchando desde ahí, en formato de podcast. Entonces, todos los datos que estamos ahora comentando, también los vamos a compartir en las redes sociales por si luego los quieren recuperar o volver a verlos o tenerlo más claro, ¿sí? Así que, bueno, podemos seguir avanzando con el menú de la noche, que es muy, muy amplio. ¿Sí? Es un tenedor libre absoluto. Pasemos a otro tema, decía Calamaro. Damos vuelta a la página y me dejaron el pie con las redes sociales, en Twitter, en Big Data Sports, estuvimos subiendo las placas y los análisis de los últimos streams que varios lo habían pedido. Y sumando esto que decía Mati, tenemos también los datos que empiezan a aparecer del Mundial completo, que todavía se están analizando, aunque parezca, estamos acostumbrados a que todo sea real time. En este caso tomamos un informe inicial de la compañía Brandwatch, una de las principales empresas globales de lo que es monitoreo digital, para entender primero qué pasó en la final, que es los primeros datos más jugosos que tienen, y sacamos 3 takeaways o 3 datos interesantes sobre cómo fue esa batalla digital o la final digital que los usuarios generaron al momento de vivir la final entre Argentina y Francia. Lo primero fue que Argentina recibió casi el doble de menciones en general de redes sociales de lo que fue Francia, con un 57% del total de los 32 equipos. Es decir, hubo un monopolio digital de la conversación por parte de los argentinos. Y hablando de Argentina, los jugadores de Argentina fueron también los que más menciones recibieron, un 228% más que los franceses, estamos hablando de la final, 1.861.706 menciones de jugadores de Argentina contra, y entre comillas voy a decir solamente porque no fueron poquitas, 567.271 menciones de los jugadores de Francia. Ahora, cuando hablamos ya de jugadores hay 2 nombres propios, que ni hace falta inducirlos, pero la batalla Messi y Mbappé también se dio en digital de alguna manera. Messi, logrando 1.7 millones de menciones, fue el más mencionado de la final, claramente. Y el segundo fue Kylian Mbappé, que estuvo cerca de las 500.000 menciones. Bueno, algunos snacks que podemos empezar a ver de lo que fue la final. Y como vos decías, Mati, en los próximos días va a haber mucho más análisis de lo que fue el mundo social media y la batalla que se generó ahí a lo largo del Mundial. Déjame decir algo con respecto a Kylian Mbappé y algo que puede llegar no es una defensa, pero a su favor.
Kylian Mbappé tomó algunas decisiones personales que tienen que ver con su perfil como deportista, como celebridad, y es no aparecer vinculado a bebidas alcohólicas, a temas que tienen que ver con apuestas, y hay otra cosa más ahí dando vuelta que ahora no recuerdo. Imagino que eso también le resta visibilidad Comida rápida, en algún ¿no? aspecto. Comida Rápida, claro. Eso también le quita exposición, sobre todo porque, bueno, cuando repasás mentalmente por dónde pasan los patrocinios del Mundial, decís, bueno, acá no va a aparecer, en este otro lugar tampoco va a aparecer, y eso, a ver, yo creo que Messi igual lo hubiera ganado si estamos planteando la batalla. Pero lo que no me queda claro, Agus, acá, cuando estamos hablando de menciones, ¿estamos hablando de todas las redes sociales? ¿Estamos hablando de Twitter? En este caso son todas las que se midieron en lo que fue la final, que fue Twitter, Instagram, Facebook, los comentarios de YouTube y también sitios de blogs o de noticias. Pero es muy bueno el punto porque acá estamos hablando de las conversaciones generadas genuinamente por los usuarios, no digamos de forma reactiva a un posteo de Messi, a un posteo de Mbappé, sino cada mención que aparecía en algún tweet, en alguna story o en algún lado. Bueno, esta herramienta de monitoreo trató de centrarse en eso para ver la conversación digital pura, digamos, no la influida por un posteo promocionado, y ahí es donde se vio mucha diferencia. Pero también, y coincidiendo, Marce, con lo que vos decías, hasta era probable que seguramente Messi, por bueno o por malo, tiene ese peso propio que iba a ser el más nombrado. O sea que se confirma con datos, pero esto era sabido por lo que está logrando en digital, ni hablar si estuviese Cristiano cerca de esa conversación, que es el verdadero rey de reyes en redes sociales. Más adelante vamos a hablar de eso, pero fue interesante el volumen que hubo. Ahora, desde mi punto de vista, no hubo lo que se puede llamar grandes sucesos virales, aunque parezca mentira, en este mundial tal vez comparado con otros. Los números que estamos hablando son interesantes, pero no nos da la sensación de que explotaron, salvo algún posteo particular que ahora después vamos a nombrar. Desde mi perspectiva no hubo un volumen de tweets o de contenido que se haga viral como en otros eventos. Excepto el tema puntual que es, ya te diría más que nada post-mundial, que tiene que ver Claro. La batalla para que Messi tenga el posteo en Instagram con mayor cantidad de likes. Si querés podemos contar brevemente, Marce, lo que hay atrás de eso. La esperada foto de Leo Messi teniendo su Copa del Mundo en su cuenta de Instagram se especulaba que iba a ser uno de los posteos más likeados de la historia, y efectivamente empezó a crecer de tal manera que se empezó a acercar desde el domingo que terminó el Mundial hasta 2 días después, que cuando estamos hablando y haciendo este stream, empezó a acercarse mucho a la cuenta que tenía el récord. Bueno, el récord no lo tenía ni Cristiano Ronaldo, ni las Kardashian, ni Ariana Grande, no. Lo tenía una cuenta que nació justamente para debatir un poco la importancia de todo esto. Es una foto de un huevo y que fue una movida de redes buscando que sea la foto más likeada de la historia, que después tuvo otras utilizaciones. Se empezó a ver una batalla muy particular, y sigue pasando en estos momentos, que muchísima gente de Argentina, sobre todo, y Latinoamérica, que le había dado like a esa campaña de ese huevo para destronar a otros contenidos virales, se empezó a decir: saquémosle el like al huevo y démoselo a Messi. Bueno, eso aceleró el crecimiento del posteo de Messi, pero en los momentos en que estamos grabando esto, el fandom de CR7 se está volcando de lleno a que el huevo vuelva a ser el más likeado. Una cosita, una pastilla de internet de esas peleas de fans, pero que bueno, marca el rumbo, porque hoy el propio Mark Zuckerberg generó un posteo, que él no es de postear mucho, informando que este post de Messi en Instagram es el más likeado de la historia, y nombrándolo tanto en Facebook como en Instagram, como subiéndose también, ¿no?, a esta victoria, a otro récord más de Messi. Me interesa tu opinión, Matías, acá, sobre todo esto. No, pensaban en Mbappé, ¿no? Que no tiene la copa, no se puede comer una hamburguesa y no va a poder tomar cerveza. Eso es todo lo que tengo para decir de todo esto. Pobre Mbappé, no solo tiene los millones, el talento y la chance de volver a ganar un mundial dentro de 4 años o dentro de 8, porque solamente tiene 23, 24 años, ¿no? Cumplió hoy. Hoy cumplió 24. Sí. Así 24, que bueno, se tendrá que conformar con eso, y no podrá comer la Mega. Acá le hacen publicidad a Dibu en el Claro. chat. No vamos a nombrar la marca por ahora. Para que tengamos una en cuenta, lo voy a decir, parece en broma, pero es verdad. Está entrando en su último año de generación Z, Kylian Mbappé.
Tal cual. ¿Sí? Así que fíjense, lo vemos malo, lo vemos con cara de pocos amigos, lo vemos muy especial, apenas 24 años, ¿sí? Todavía sigue siendo el target especial para las marcas. No, el mundo de las marcas no lo ve como un adulto a Kylian Mbappé, para que tengamos una idea. Pero bueno, a ver, sigamos revisando cosas del mundo digital, porque yo creo que primero hay que tener algo en claro. En esta época de fragmentación y bueno, de tantas escenas que conviven al mismo tiempo, todos creemos estar viendo lo mismo, pero en realidad estamos viendo cosas diferentes. Y ya que estamos con el tema de marcas, bueno, vamos a dar algunos datos de marcas primero, sobre todo las vinculadas al Mundial, y después de ahí vamos a linkear con otra santísima trinidad que tuvo este Mundial, que fueron las palabras o los términos. Creadores de contenidos, influencer, streamers. Y ahí hay mucho para decir. Perfecto, sí, vamos a cerrar con esta parte de las marcas, que también esta empresa, como decíamos, este informe se puede encontrar en Brandwatch, en su sitio web, que está en desarrollo, y ellos midieron a todos los sponsors oficiales de la Copa del Mundo y destacaron que en la final hubo dos que se llevaron el 87% de la conversación sobre las marcas, ¿no? O sea, no sobre el global, esto vale aclararlo. Las dos que más menciones generaron y conversación generaron fueron Adidas y Budweiser, con el 63% Adidas y con el 24% Budweiser, de todo lo que los usuarios en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, en TikTok, en YouTube, en todos los lugares considerados sociales, generaron durante la final de Argentina-Francia en Qatar 2022. A diferencia de lo que pueden haber hecho distintas marcas, Adidas y Budweiser no rompieron el molde a nivel creativo, formatos, sí estuvieron aprovechando el real time, sí obviamente se subieron al embajador que ambas tienen, ¿no? Que es Lionel Messi justo, y entre las dos lograron, digamos, copar lo que fueron las menciones, porque entre las dos, como contábamos y como dice la placa, se llevaron el 87% de las menciones de las marcas. Bueno, todo esto le importa mucho también a FIFA y a todos los que son organizadores de eventos, porque esto también sirve después para renegociar a futuro acuerdos vinculados a social media, acuerdos vinculados a engagement, a impacto. Bueno, estas dos marcas pueden decir que salieron victoriosas en la final digital con los números que lograron, ¿no? Y que son, además, Budweiser puntualmente con algo que en algún momento fue tema de conversación, como la prohibición de venta de alcohol en los estadios, que, a ver, fue un contratiempo, pero también la hizo formar parte de la conversación y de un modo muy explícito. Estamos hablando también, de vuelta, de esos asuntos que parecían impostergables en un determinado momento del Mundial y después el propio Mundial es el que termina dejándolos atrás, ¿no? Ni que hablar de los pobres trabajadores inmigrantes de Qatar, ¿no? Como el gran tema, el que llevó a que Europa en líneas generales le diera la espalda a este Mundial, y en el caso cuando la espalda no fue total, hemos notado también que por el volumen de generación de contenidos, de conversación, a medida que el Mundial iba expulsando a los equipos europeos, había medios, gurúes, consultores. Por ejemplo, en LinkedIn se notó mucho eso, que iban apagando el Mundial como tema de conversación, ¿no? A lo mejor queriendo cumplir un deseo inicial, decir, bueno, ya el seleccionado del país donde vivo no está más, no estoy más obligado a hablar del Mundial. En cambio, nosotros al revés, ¿no? Cada vez más porque nuestro país sigue avanzando. Pero bueno, fue uno de los temas. Ahora, en cuanto a influencers, streamers, creadores de contenidos, ¿qué vieron ustedes? Vos, Matías, ¿qué viste? Yo vi realmente demasiado contenido en general, lo que antes llamábamos contenido de color, y demasiado contenido personal, ¿no? Creo que fue el mundial de las personas, de las historias propias, con nombre propio. ¿Te acordás los Juegos Olímpicos de hace unos años? Que hubo mucha polémica porque Teis Sport puso en un momento una reacción
un triunfo de la Leona, no recuerdo exactamente, de Bonadeo. O sea, así festejó Bonadeo. Se empezó a polemizar sobre si era lo correcto, que la noticia fuera el periodista festejando y no el hecho en sí. Hoy por hoy esa es la norma, digo, ¿no? No estoy en condiciones de aseverar si eso está bien o está mal. Lo digo desde el punto de vista de la descriptivo. Esto es lo que está pasando. Hoy por hoy, toda esta gran parte de los influencers, o todos los influencers, pero muchos periodistas se ven en la obligación de, además de ir a contar el hecho, contar cómo viven el hecho, ¿no? Como si tuvieran que hacer doble trabajo, ¿no? Mostrarnos lo que pasa y además ponerse a ellos en la selfie y mostrar su reacción a lo que nos están contando en lo que pasa. Y no solo digo con la selfie, sino también lo leímos mucho en newsletters y en textos, de que eran más crónicas de viaje a veces que reportes del Mundial. A mí me gusta más leer reportes del Mundial, pero es mi posición, es lo que a mí me gusta. Yo no sé si eso lo puedo bajar como una línea de esto debería hacerse así. Entiendo que no, digo, soy un consumidor más en una audiencia de cientos de miles. Y insisto, muchas veces supongo que también para muchos periodistas debe haber sido incómodo ponerse en ese doble rol a veces. Muy interesante, el Mundial de las Personas, me gustó mucho eso. Vos, Agus, en función de lo que dice Matías, a lo que voy es, y te pregunto directamente, ¿es un contenido que funciona? Porque evidentemente es como un contenido buscado, pero digamos, ¿ese es el estándar de lo que hay que hacer ahora? El mundial de la videoselfie, esto también lo estaba pensando, ¿no? O el mundial de las bitácoras personales, continuando la línea de lo que decía Mati. Lamentablemente, si vamos a los datos, que es lo que nos gusta a los tres que estamos acá y seguramente a nuestra audiencia, son los contenidos que mejor le performan en masas o en grandes volúmenes o en grandes escalas a los creadores de contenido. Creo que todos vimos una gran... creo que no hubo red social que no haya sido invadida en algún momento en nuestros propios algoritmos con gente filmándose, llorando, de verdad, llorando de forma impostada, alegrándose. Eso fue realmente choqueante, ¿no? Porque scrolleando en plataformas como TikTok o como historias de Instagram era como uno tras otro. Y eso tenía que ver con que le funcionaba al creador de contenido, le funcionaba a las marcas que los apoyan a apropiarse o querer adueñarse de ese volumen de interacciones, de like, de todo lo emocional. Para mí, yo coincido con Mati, no es el contenido que a mí me gusta, obviamente esto es muy personal. En el gran volumen, lamentablemente, hay formas de justificar que ese camino tomado por muchos creadores de contenidos fue redituable. Ayer un streamer español, Adri Contreras, en TikTok, contó que de la cantidad de contenido que generó en una semana en TikTok, fue el segundo TikToker del mundo que más videos subió durante la época del Mundial. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿pero eso es bueno o es malo? Porque la gran mayoría era un video de él en primer plano, comentando un partido, comentando una apuesta, comentando algo, y no había tal vez un análisis de lo que estaba pasando en un partido, en la Copa, era mucho más emocional. Y esa palabra la nombramos mucho, creo, en todos los streaming también, porque se vio ese componente adentro de la cancha, pero también afuera, y eso fue lo que se mostró, ¿no? Creo que tal vez hasta lo hemos charlado alguna que otra vez, hubo muy poca presencia de frente a una cámara en medios tradicionales de periodistas, de análisis directamente analizando el juego. Y si bien decíamos hace un ratito que en redes sociales encontramos mucho de sorpresivamente gratos análisis, los creadores de contenido influencer, Marce, fueron a mostrarse: yo estoy acá, yo siento esto, y eso es lo que le doy a mi audiencia, y la audiencia lo termina valorando. Sí, a ver, ahí yo creo que hay una confluencia de temas, sobre todo también conversando con gente que está en esa labor. Primero creo que es una línea, ¿sí? Es un aspecto de la cultura de esta época. Yo estoy en el lugar y cuento lo que a mí me pasa estando acá en el lugar, en vez de estar contando lo que estoy viendo o lo que los hechos marcan. Que en realidad, pensándolo ahora en este momento, esa sería la tarea tradicional de un periodista. Y estamos hablando de otro perfil de creador de contenidos, donde no están obligados a reportar nada. No hay un mandato profesional. Hay una profesión que tiene otros códigos, pero no hay un mandato profesional de narrar hechos, ¿sí?
Eso lo tenemos que dejar en claro y no hay ningún problema con eso. Pero al mismo tiempo lo que también pasaba, y esto lo leí en... hablábamos de newsletter antes, en el newsletter, si no me equivoco, el título Be Influencers, el de Juan Marenco, Sí, señor. hablaban incluso en algún caso de a veces una falta de registro y de falta de empatía, de estar mostrando mucho shopping, muchas compras, muchas marcas, cuando la recepción de ese contenido es... mayormente es un país, en el caso de la Argentina, donde la gente no se está pudiendo comprar muchas cosas, ¿no? Pero que bueno, que todo eso se disculpa, se perdona. Pero al mismo tiempo lo que pasaba es que el contexto del lugar del Mundial no permitía generar un contenido muy diferente. O sea, ¿era el shopping o era yo llorando en el estadio? No había, por ahí un rato en un camello, no mucho más. Porque fue un mundial encapsulado, ¿no? Fue un mundial metido en un espacio físico concreto donde no había viajes a otras ciudades, no había conocer gente nueva, no había texturas, era, bueno, lo que Qatar mandaba. Entonces me parece que hay ese tipo de salvedades. Pero yo creo que tiene que quedar en claro la idea de que no... Estamos hablando de profesiones distintas, no hay una obligación de narrar situaciones. A uno le puede gustar más o menos, pero nadie está obligado a nada, ¿no? Creo que hubo una acción de una marca coreana que consistía en llevar influencers a la zona más top de los estadios y darle comida muy cara y no, buenas ubicaciones y alcohol y un montón de lujo. Sí. Y eso es un poco el reflejo. Ostentación. Y además eso es algo completamente excepcional. Digo, no es la historia del mundial, esa manera de verlo. Me parece que ahí sí hay un... Digo, insistimos, cada cual puede contar lo que más le funciona, de la manera que le funciona, ¿no? No estamos hablando... No quiero estar juzgando lo que hicieron, sino lo que a mí me gusta ver. A mí no me gusta ver eso que es... Digo, lo puedo ver 5 minutos, mirá, están comiendo mariscos. No mucho más. Mirá qué buena vista, ya está. Eso no es lo que pasó en el Mundial. El Mundial pasó en otro lado, de otras maneras. Y creo que ahí dejaron un espacio. Digo, hubo pocos que fueron a ver los otros barrios de Qatar. Hubo algunos youtubers que sí lo hicieron. Sí. O que se metían en las otras hinchadas. Quizás porque hubo poca afluencia europea. Quizás lo hubiésemos visto más. Digo, no sé cómo festejan los italianos si hubiesen ido. Pero, no sé, a Arabia Saudita llegó un montón de gente. Marruecos llegó un montón de gente. Y no se mostró tanto todo eso. Creo que sí hubo algunos intentos de diferenciarse con esas notas en la zona, en el Lugano 1 y 2 de los argentinos en Qatar, esa serie de edificios que fueron tomadas, que sí crearon algunas de las historias más divertidas fuera de lo deportivo del Mundial y más recordables. Pero bueno, para mí el punto es, está bien, no todos lo tienen que hacer. Está claro que algunos van a buscar eso. A veces el límite entre el periodista y el influencer no está tan claro, ni de un lado para el otro, ni del lado del periodista para influencer. E insisto, para mí, algunos periodistas yo los veía incómodos en esa posición, de tener que Mira, hacer ese doble rol. yo creo que el tema está interesante y por eso nos estamos quedando acá. Hay una cuestión que yo particularmente terminé de tener clara durante el Mundial y post-Mundial mucho más todavía, y que al mismo tiempo, bueno, fue un tema que en los newsletters de Big Data Sports venimos comentando, incluso en el podcast, bueno, particularmente en mi caso en el libro que saqué, que claramente iba a ser el Mundial de los creadores de contenidos, de los influencers y de los streamers. Tanto lo fue que uno de los temas fue Luis Enrique como streamer, pero lo que yo termino de tener claro es que todo eso forma parte de los contenidos accesorios y los contenidos auxiliares de un gran evento deportivo. No son el centro y hasta me animo a decir no van a ser el centro de un acontecimiento deportivo. ¿Por qué? Porque Luis Enrique puede hacer todos los streamers que quiera, pero si no hay alguien en su país pagando por los derechos de los partidos del Mundial, Luis Enrique no tiene dónde hacer un streamer desde una concentración.
O sea, lo tradicional, una industria que para 2024 va a pagar 60.000 millones de dólares en derechos deportivos de transmisión, todavía lo central sigue siendo eso, y lo periférico sigue siendo lo otro. No veo un futuro donde, pon el nombre que quieras, Ibai, Casimiro en Brasil, van a ser el reemplazo el sustituto de Globo, el sustituto de ESPN, el sustituto de Teis Sports, porque todo lo que sea venta de derechos sigue subiendo, y sí van a estar satelitando todos los creadores de contenido, pero en donde alguien alguna vez deje de pagar por los derechos, no van a tener dónde ir y qué contar. Entonces, en este escenario fragmentado, tan abierto, donde de repente nos estamos perdiendo algo que tiene millones de seguidores y nosotros no estamos ni enterados, todo esto está sucediendo, está pasando. Pero al menos en el deporte todavía se necesita del centro de la gravedad, de lo tradicional, porque para que una marca pueda llevar a 15 influencers a un mundial, previamente se necesita todavía alguien que pague la fiesta, y ese pago de la fiesta es, bueno, acá están los derechos, y si no te los derechos, podés ser uno de los canales más importantes de la televisión deportiva del mundo, y vas a pasar hambre y sed. Así que imaginemos los influencers también, ¿no? Sumo dos nombres propios que vos nombraste, Marce, que para cerrar este debate, que es muy interesante, que rompieron un poco la pared, porque yo, siguiendo con tu línea, creo que Luis Enrique fue el que se animó a romper la relación equipo que está participando en un evento deportivo e ir directo a la audiencia, con todo lo bueno que tuvo y con todas las críticas que tuvo. Y el segundo es Casimiro, el streamer brasilero, que para mí ahí es donde puede haber un cambio paradigmático si se sostiene. Porque fue el único streamer que tuvo derechos, ¿sí? O sea, FIFA claro, se los vio en un test y obviamente logró las transmisiones en su canal con más récord del año en todo lo que fue streaming, mostrando partidos de Brasil en una audiencia que suele ser un caso de estudio siempre. Brasil, para los que están inmersos en el mundillo más digital, siempre es como el conejillo de Indias por su población, por su idioma, por todo, de las innovaciones digitales, sobre todo las que tienen que ver con marketing digital, streaming, video. Bueno, se confirmó un poco eso. Entonces, yo me quedé te escuchaba Marce recién y me queda la duda de si no hay ahí un resquicio para que en el futuro sí streamers tienen derechos directamente de la FIFA, ahí puede haber un cambio de escenario. Pero si no, va a seguir siendo de la misma manera. Y sumo algo en favor de todo lo que dijimos que tal vez no era tan de lo que más nos gustaba. El Mundial tiene 64 partidos, pero es un mes de que todos estamos famélicos de ver cosas del Mundial. Y muchas veces se terminan acabando las cosas del juego solamente. Ahí aparecen todas estas otras. Las marcas claramente llevan creadores de contenido para que sean ellos, no para que vayan a informar. Ahí me sumo a lo que decía Mati el periodista influencer, es lo que más ruido tal vez puede llegar a hacer. Pero es entendible y hacia el futuro cada vez va a ser más por el avance tecnológico. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar en el próximo Mundial? Habrá que ver cómo evoluciona. Perdón, déjame marcar algo con respecto a lo de Casimiro, que es muy importante, porque han pasado varias cosas ahí en Brasil y al mismo tiempo. Por un lado, bueno, Casimiro es como el streamer estrella de una compañía que se llama Live Mode, que gestiona derechos digitales de clubes y de organizaciones deportivas en Brasil para hacer streamings de eventos, ¿sí? Entonces, esa fue una de las novedades. La novedad mayúscula que hubo fue el acuerdo que hizo FIFA a través de FIFA Plus, su plataforma de streaming, lanzada en marzo de 2022, para que en Brasil los derechos de streaming los retuviera la propia FIFA Plus y los 64 partidos se pudieran ver por esa plataforma. Algunos de ellos con 1 millón de conectados por partido. Pero al mismo tiempo, en Brasil tenés Globo, la cadena de televisión abierta que tiene su propia señal de cable, que también daba los partidos. ¿Y cuál es el dato acá? Las transmisiones de Casimiro en YouTube, que era por donde dio 22 partidos en vivo, ¿sí? Tenían un 30 segundos de latencia con respecto a la televisión abierta.
Y así todo había un montón de audiencia que elegía verlo de ese modo, ¿sí? Con casi 6 millones de conectados en el último partido de Brasil con Croacia. Entonces, obviamente ahí algo está pasando, algo nuevo. Pero fíjate que eso que está pasando es con los derechos adentro. Es decir, alguien no es que va a venir desde los márgenes el streamer con su comunidad, o sea, sí, todo muy bien, y FIFA los incorpora, los canales los incorporan, las marcas los incorporan, y tienen unas audiencias enormes, gigantescas para atender. Pero el esquema de que en algún momento alguien va a venir con la cuenta y decir, bueno, ¿quién paga todo esto? Bueno, y siguen ahí los canales de televisión, las cadenas, diciendo, bueno, yo compro, yo pago. Y los derechos de transmisión van aumentando exponencialmente año a año, pero todavía no se lo dan a un streamer para que lo haga. El streamer es un agregado a eso, ¿sí? Todavía no hay nadie que diga, no, mira, yo pagué 2.500 millones de dólares por los Juegos Olímpicos, pero ¿sabes qué? No lo voy a dar por la NBC, se lo voy a dar a Drake para que él haga lo que quiera en Estados Unidos. No sucede y no creo que pase. El que la vio bien esta es Luquita Rodríguez, ¿no? En el podcast que grabó para Big Data Sports contaba justamente esto. Él veía que no iba a pasar eso y que su rol iba a ser otro, y de hecho fue uno de los streamers que llevó FIFA, uno de los influencers. El otro fue sorpresivamente más latón, ¿no? Claro. Pero que contó muy bien el Mundial, hay que decir. Buen storytelling tuvo el señor Carlos. Sí. Y sí. encontró ahí una beta que no estaba explotada. Casimiro ya venía transmitiendo Brasileirao, ¿no? Él sigue la campaña de Atlético Paranaense. Entonces tenía la experiencia en hacer eso. Para cerrar de mi lado, para mí el punto, donde me hace ruido y saliendo un poco de la tibieza de no tomar posición, el punto es, asistimos a un hecho tan importante, el Mundial es tan importante a nivel social, a nivel deportivo, en todos los niveles, que contar una historia personal o priorizar la historia personal sobre la narrativa sobre este evento a veces es como un desperdicio, ¿no? Yo sobre todo no solo digo, no quiero caer solo en los influencers, que es un tipo de contenido particular. Leí muchos artículos en esa línea. Yo entiendo que es tentador contar lo que a vos te pasa con el Mundial, o lo que le pasa a tu familia, o si tu papá es mufa, ¿entendés? Es tentador contar esa historia, pero me parece que hay una historia mucho más grande para hacer una crónica, para mirarla desde otro lugar. Dejó un montón de cosas esta final, fue muy cambiante, tuvo protagonistas principales como Mbappé y Messi, dos de los mejores jugadores de la historia seguramente, y un montón de historias secundarias para rescatar. Que la verdad que irse a lo que te pasa, me parece que en este hecho puntual, en este momento histórico, y sobre todo en esta parte del tiempo, por ahí en 2 meses tenga más sentido, es un desperdicio. Javi, muy buena mirada, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, yo creo, a ver, estamos hablando de el primer campeonato del mundo con este tipo de posibilidades, insisto con la palabra que también que también está presente, que es la fragmentación. Estamos en un momento donde hay que atender a la vez a distintas audiencias y no a todas las audiencias les importa lo mismo, les interesa lo mismo, pero al mismo tiempo, bueno, mientras estamos haciendo vaticinios y estamos augurando determinadas cosas, es la misma historia que la historia de la tecnología. Sí, algo que decíamos que iba a pasar, finalmente no sucedió, o finalmente no está sucediendo como creíamos que iba a suceder. Creíamos que el CD se iba a quedar para siempre y el CD no sirve más. Es muy bueno para cortar una torta de cumpleaños, pero no para otra cosa. Y lo que iba a pasar con los influencers, con el nuevo ecosistema, también los tiempos están teniendo una velocidad que a veces hace que, no, mira, la verdad que ver el fútbol por televisión sigue siendo insuperable.
¿sí? Obviamente, lo acabamos de decir, hay una audiencia que le gusta que un streamer le reaccione al partido y hay una audiencia, y no es chica, es bastante, bastante grande. Ahora, puestos a ver la experiencia de ver el fútbol en televisión en una pantalla enorme, y hay mucha gente, y no es a los viejos que nacieron, cuyos abuelos tuvieron la Segunda Guerra Mundial. No, 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 estamos viendo que la gente quiere ver el fútbol en pantalla grande. Todo bien con los teléfonos, acá lo tenemos, lo usamos todo el tiempo, pero déjame ver ese gol de 5 toques de Di María, lo quiero ver lo más grande posible. Entonces eso también está pasando. Como también empieza a pasar algo que no lo teníamos tan en claro y que ahora sí, y es todo lo que pasó con el uso de la realidad aumentada para la gente que estaba en los estadios con la aplicación de la FIFA y todas las estadísticas y toda la experiencia enriquecida que da eso, que nosotros lo estamos viendo desde afuera y decíamos, quiero eso, dámelo, lo quiero usar. Me parece que ahí sí hay algo nuevo que a lo mejor antes del Mundial no se comentaba tanto y post-Mundial yo creo que en la Premier, en Francia, en Bundesliga, en Italia, en la MLS ni que hablar y en otros deportes, bueno, ir a la cancha con el smartphone y tener en realidad aumentada más información de lo que está pasando, va a ser algo que todo el mundo en cualquier parte del mundo va a querer tener. Sí, fue una de las innovaciones. Yo pensé que iba a haber, que iba a ser más masiva, pero por esto que vos decías, Marce, quedó medio encapsulada en los que la entendían, en los que entendían cómo aplicarlo en el campo de juego, y ahí se empezaron a. Pero hasta tardíamente, no fue que el primer partido del Mundial ya hubo periodistas o gente creando contenido en los estadios utilizando la tecnología que estaba. O sea, inicialmente tardó un poco en aprovecharse y creo que tiene mucho futuro. Y un poco tomo algo de lo que decía la gente en el chat. Ese tipo de tecnología y los creadores de contenido también tienen que entender cómo, tal vez no son especialistas en narrar lo que está pasando y no van a esa tarea, pero también hay muchos que le agregan una cuota de humor, de diversión o que lo hacen llevadero para que el contenido, si bien no me está informando, me está entreteniendo. Y hay muchos que, como decíamos hace un ratito, optaban por otro camino, ¿no? De lo emocional y de lo emocional más de las lágrimas. Pero cierro el tema influencer para poder explayar un poquito lo que vamos a hablar ahora del impacto de lo que fue World Cup como hashtag. Yo, por ejemplo, uno de los creadores de contenido que sigo en TikTok es Ben Black, que se especializa en el fútbol británico, él es británico y de la Premier. Y yo esperaba que la FIFA lo llevó como uno de los grandes invitados. Como decía Mati, acceso total, acceso a acreditación a todos los partidos. Y su propuesta fue lograr estar en los 64 partidos. Y la gran mayoría de su contenido era él con la camiseta de alguno de los dos equipos que jugaban, mostrando que podía estar en ese partido y que después iba a otro, después iba a otro. Y terminó el Mundial y la gran mayoría de su contenido fue él en una tribuna con cara de divertido y diciendo pude estar. Si yo me puse a analizar después el valor que agrega eso, o a mí como espectador, digo, bueno, qué bueno que pudo estar en todos, tenía todos los medios, ¿no? Tenía acreditación total, traslados, el Mundial era cerquita una cancha de otra. Entonces digo, bueno, si uno se analiza la apuesta de FIFA en esos creadores de contenido, no termina de ser clara el valor que agrega o cómo conquista comunidad o cómo acerca nuevas audiencias al fútbol, ¿no? Que creo que es el fondo de la cuestión. Pero bueno, tendremos para seguir explorándolo porque en lo que estamos viendo en pantalla, vemos que también la red social que siempre va a estar ahí, aunque hoy está en coma, gracias al nuevo tirano que tiene de dueño, que es Twitter, sigue siendo la plaza central, la plaza del pueblo para la conversación, ¿no? Sí, así es. 147 mil millones de impresiones globales vinculadas a World Cup 2022. En algún momento, hace pocas horas, Elon Musk puso que en el segundo gol de Mbappé, en el empate circunstancial 2-2 de la final, ahí se llegaron a generar hasta 24.400 tweets por segundo, ¿sí? Después también los más altos ejecutivos de Google dijeron que el tráfico de búsquedas estuvo en su máximo en el momento de la final del Mundial. Bueno, son los datos más groseros en el caso de Twitter, una plataforma que está cada día más alterada, cada día más difícil de seguir. Algunas, bueno, ya nos vamos a sacar la tibieza, decía Matías.
Al- Algunas cuentas de Twitter que yo venía siguiendo de forma muy intensa y que se copian unas a otras constantemente y que son un meme del hombre araña señalándose todo el tiempo, de pronto me desaparecieron del timeline y yo no sé muy bien por qué, porque tampoco las buscaba especialmente, ¿no? En ese momento bueno, de estados alterados en Twitter como plataforma, nuevamente se revela como el lugar donde cuando pasa algo en tiempo real, ese es el espacio en el que vamos a buscarlo, ¿sí? Te guste o no, monetice más, monetice menos, tenga más funcionalidades, nos esté cerrando review, como pasa ahora, que nuestra plataforma del newsletter, todas las cosas pulgar abajo que tiene, pero cuando está pasando algo ahora, vamos todos a Twitter. O vamos todos los que queremos estar enterados y se lo queremos contar a otro. Sí, yo decía lo de la tibieza, pero tampoco era para agarrársela con Elon Musk, ¿no? O sea, si lo quiere venir a buscar es Sí. a Jiménez, arroba a Que me Jiménez. vengan a buscar. Sí. Pero El que lo escucha todo. ahí va. Ahí Bueno, está. Bueno, la verdad que primero nos ha gustado mucho poder acompañarlos durante todo el Mundial con esta propuesta. Pensábamos que era el comienzo de algo. Cuando hablo de esta propuesta es la idea de abrir nuestro canal en Twitch y poder aprovechar el Mundial para contar el fútbol a través de los datos. Hemos laburado muchísimo los tres y bueno, todo el equipo que estuvo detrás nuestro para luego editar, hacer la parte de amplificación en redes, los resúmenes en YouTube, así que a todos estamos muy agradecidos y bueno, le bajamos la persiana a Qatar 2022 y nos vamos a volver a encontrar pronto con alguna otra cosa. ¿Qué les parece? Nos llevamos la tarea de empezar a pensar en ese 2023 que parecía muy lejano y que ahora está a la vuelta de la esquina. Sumo a lo que decías, Marce, que agradecerle realmente a los que también hacen que uno se siga sumando, que son las comunidades que se van formando, encontrar gente que disfruta de la propuesta de Big Data Sports en sus distintos formatos, esta época de streaming, los 5 años y monedas de podcast, todas las notas, como contaba Mati, que se suben al sitio, los newsletters de todas las semanas. Bueno, a nosotros creo que a todos nos encanta hacerlo, pero también es muy redituable cuando encontramos gente que le gusta entender el deporte o analizarlo de esa manera. Así que les agradecemos a todos los que nos ven en vivo. Mucha gente nos dice, los enganché por un TikTok, por un YouTube y ahora los veo de madrugada, los veo cuando estoy yendo a algún lado. Bueno, muy reconfortante y nos invita a pensar cómo vamos a seguir sumando desde Big Data Sport para toda esa gente que le interesa este punto de vista. Así que nos llevamos la tarea para ver cómo sigue todo hacia adelante y en qué formato, ¿no? Sí, bien. Matías. No mucho más, simplemente que tuvimos la suerte de elegir empezar con este evento histórico, así que esperamos poder volver con otros eventos que no van a tener la magnitud de este, pero van a ser igual de interesantes. Sigan sobre todo la web de Big Data Sports, es bigdatasport.media. Síganos en redes, en Spotify. Generamos permanentemente contenido en esta línea, si les gustó. Estamos muy abiertos a intercambiar ideas, así como fue el chat. Tuvimos algunas participaciones realmente muy útiles de gente que está muy metida, que aportó un montón. Abiertos a intercambiar si hay algún tópico, algo que les gustaría que investiguemos un poco más, si tienen ideas, si hay algo que mencionamos al pasar y da para hacer un doble clic y profundizar. Bueno, estamos ahí siempre dando vueltas y disponibles para todos esos intercambios. Buenísimo, buenísimo. Gran cierre. Bueno, gracias a todos por leernos, gracias a todos por escucharnos, también gracias a todos por leernos y que tengamos un 2023 desde lo futbolístico tan bueno como este. Hacemos Big Data Sports desde Buenos Aires, de la Argentina. La Argentina ganó el Mundial después de 36 años. Messi, el ícono global del fútbol y del deporte, ganó su Mundial que tanto quería y todo el mundo quería que eso sucediera. Así que desde el planeta del fútbol todo es felicidad y deseamos que 2023 sea así para todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.